Un coro de aullidos, un hambre voraz y un abismo insondable. La muerte recorre las calles adoquinadas de Arkham, Massachusetts. Hoy en Tiempo de Dados, Arkham Horror, el juego de rol. Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de Arkham Horror. Que bueno, realmente no es el juego de rol de Arkham Horror, realmente, a pesar de que ponga Arkham Horror el juego de rol. Esto es la caja de inicio del juego de rol de Arkham Horror, que nos viene de la mano de Edge Studio, que ya sabéis que es como ahora mismo se llama Edge, exactamente. Antiguamente era Edge Entertainment. Y esto es una caja que hace bastante toc y que viene bastante bien producida. Esta caja, a diferencia de otras cosas que he enseñado normalmente, está bastante usada ya. ¿Qué es lo que contiene? Contiene manual de reglas y módulo, el abismo insaciable, aparte de otras cosas que he estado utilizando. Tiene mogollón de tokens troquelados, que bueno, ya están destroquelados, así que no los voy a enseñar. Tiene hojas de investigador. Unas hojas de investigador que son prácticamente cartulinas. En realidad, yo recomendaría prácticamente coger unas fotocopias que se pueden coger en la página de Edge. Ya que bueno, fotocopias, perdón, eso es muy antiguo. Los descargables que hay para que os podáis imprimir las hojas de personaje en la página de Edge. También hay algunos otros componentes que se pueden hacer, como por ejemplo, otra cosa que incluye este libro. Bueno, esta caja, que son los mapas que además son a doble cara de los distintos escenarios que nos vamos a encontrar. También incluye, además de los tokens, que son tokens, son pequeñas cartulinas que representan a los personajes, hay un montón de marcadores que es precisamente lo que son marcadores que son para distintas cosas como por ejemplo la salud, la cordura, los usos, el daño que se puedan hacer los enemigos y distintos marcadores que puedan haber. Y principalmente, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, aparte de que ha tenido un poquito de polémica ya nada más de inicio. De hecho, yo por ejemplo he sido el primero el que hizo eco en redes sociales de que lo estaban anunciando como el juego de rol que te permitiría jugar Arkham Horror. Cosa que, a ver, originalmente Arkham Horror era el juego de tablero de la llamada de Cthulhu. Entonces, claro, hay un poco de ironía de que ahora saquen un juego de tablero, un juego de rol basado en el juego de tablero. Las hojas de personajes son bastante sencillotas. Tienen principalmente los atributos arriba. Estos 6 espacios que hay justo en medio, que son espacios para poner dados de 6, que es la base del sistema que tiene el propio Arkham Horror. Y principalmente lo que tenemos es una reserva de 6 dados. Y cuando queramos hacer una acción, esta es la mecánica básica, Cuando queramos hacer una acción, lo que tenemos que hacer es lanzar tantos dados de 6 como nosotros queramos y intentar llegar a la puntuación que tiene la acción que queramos hacer. Si, por ejemplo, en este caso, si intentamos hacer una tirada de atletismo que tiene 4 más, William Yorick, pues si elegimos tirar 3 dados, tenemos que sacar 4 más en cualquiera de esos dados. En caso de que saquemos más de un resultado de 4 más, son éxitos que podemos tener. Que hay algunas acciones que te requieren tener más de un éxito. Esta es la mecánica básica. Aparte de eso, lo que sería el propio módulo hace lo que suelen hacer algunas cajas de inicio, que es explicarte el sistema a medida que vas jugando. En este caso yo diría que casi excesivamente, porque tienes la primera escena, te mencionan toda la mecánica básica con respecto a lo que sería una escena narrativa. En la segunda escena hay una escena de acción y entonces se nos habla acerca de las escenas estructuradas. ¿Qué es esto de las escenas narrativas estructuradas? Como esto es un juego de rol basado en un juego de tablero, tiene ciertas mecánicas que recuerdan demasiado quizás a juegos de tablero. En las cuales, por ejemplo, las escenas narrativas son las que están fuera de combate. Y una de las cosas que tiene es que tu reserva de dados tienes que utilizarla hasta que ya no puedas utilizarla más porque bien se te ha quedado completamente agotada o decidas pasar porque no se te puede hacer nada más. En ese momento, el resto de la mesa, el resto de los jugadores que estén jugando, tienen que hacer sus propias acciones o directamente decidir pasar. Entonces, una vez que ha pasado toda la mesa, se reponen esta reserva de dados hasta el máximo, que normalmente suele ser 6, a no ser que tengas
algo de daño encima. Casi las acciones que hay son las de los atributos, normalmente en estas narrativas. Y aparte hay algunas otras acciones, como por ejemplo curarse, tratamiento psicológico y ese tipo de cosas. Luego, los que serían las escenas estructuradas serían lo que normalmente en otros juegos serían las escenas de combate. Y funcionan más o menos de una manera parecida, con la pequeña salvedad de que hay un turno de máster. Un turno de director de juego donde controlas a los malos que utilizan más o menos las mismas mecánicas. El sistema de salud es un sistema de salud que simplemente a medida que te van haciendo daño te van restando dados y en cualquier momento tú puedes decidir recuperarte. Hacer una tirada de recuperación para volver a tener toda la reserva, pero en este caso consigues un trauma tanto físico como psicológico, dependiendo de lo que... Bueno, físico más bien. El psicológico normalmente se detalla con lo que serían dados de horror, que son dados de color distinto, que luego pues, si sacas un 1 puedes tener traumas mentales con una tabla de traumas mentales. Ah, por cierto, dentro de la caja también hay una... A ver, parece una pantalla, pero solamente de 2 piezas. Parece que ahí cortaron algún que otro... alguna que otra esquinita. Se ve que de 3 piezas era un poco demasiado para las reglas que había aquí, por lo que parece. Tenemos tarjetones también de PNJs, que son cartas bastante grandes. De hecho, es que me resisto a sacarlo porque esto, guardarlo una vez que es destroqueado, es bastante infernal. Pero más o menos lo podemos apreciar con un pequeño detalle por aquí, de que podemos tener también tarjetones. Además, también tenemos lo que serían los puzzles del Arkham Horror. Bueno, más que el Arkham Horror, lo que sean los puzzles que teníamos en Mansiones de la Locura. Ya sabéis que en Mansiones de la Locura, los que hayáis jugado, hay algunos puzzles, algunos que son directamente puzzles, literalmente, de mover piezas, ese tipo de cosas. Hay algunos aquí. No sé cómo funcionará cuando saquen el básico, porque es una de esas típicas cosas que dices, este puzzle que acabáis de meter, que le acabáis de meter una mecánica de tirar, ocultismo, y cada éxito te permite mover 3 piezas, esto no sé cómo va a responder en un juego de rol que viene como un manual básico. Aparte de eso, te viene con 5 personajes pregenerados. La historia que te viene está centrada para que juegues con esos personajes, aunque hay evidentemente piezas móviles, porque si juegas con menos ya hay algunas pistas que se las pueden tener otros personajes, ese tipo de cosas. Y es un poco lo que tenemos aquí. Todo lo que es hay cartas también para equipo. Y esto, hay que decir una cosa, esto no es de terror. Este juego no es de terror. Principalmente porque empieza ya directamente con el tono Arkham de sois investigadores, vienen monstruos, hay que luchar contra ellos. Hay que luchar contra ellos y frustrar sus planes. Todo es extremadamente bull. Mucho. De hecho, excesivamente, prácticamente. Puntos negativos. Los puntos negativos que tiene es que la manera de explicar es un poco chapucera. Lo que sería el principio, sobre todo, cuando te explican cómo hacer tiradas de dados, cómo resolver acciones y tal. Esto ya entramos en el terreno de los spoilers, así que ya sabéis. Si vais a jugar con esta caja o la tenéis y tal, y queréis por lo menos experimentarlo por vuestro lado, hacedlo, luego volvéis al vídeo, ¿vale? Y la primera escena, por ejemplo, es de recuperar las pistas que tienen los personajes. Y es más que nada, es una escena de investigativa parecida a la que hay en Sherlock Holmes, Detective Asesor, de tener ahí las piezas e intentar más o menos juntarlas. A pesar de que te explican todo el sistema de resolución de acciones, el número de tiradas de resolución de acciones que hay en esa escena que recordemos que es el tutorial del sistema, es 0. Ninguna. Llegaron a hacer tiradas cuando he hecho el playtest, porque me inventé las tiradas. Y es un poco el problema. Esto está pensado para gente que se inicia, porque hay cosas que son muy dirigistas. Sin embargo, hay muchas cosas que se quedan muy en el aire. La segunda escena, que es una escena de combate, no tiene despliegue. No tiene despliegue de fichas. Cosa que ya no es una cosa que intenta ser como una especie de juego de tablero, y la verdad es que parece como una especie de juego de tablero, es un gran fallo. Además de esto, hay erratas. Hay bastantes erratas en esta edición. Lo que son las escalas de los cuadros,
que hay en el mapa están a escala de 5 pies. Hay muy pocos puntos en que te lo aclaren. Nosotros llegamos a ver que esto estaba aclarado porque llegaba un momento en que en la parte de alcance te decía cuál era la escala. El hecho de que la escala es que un cuadrado es 1,5 metros. El problema con esto es que hay habilidades que funcionan con 4 metros, con 5 metros, cosas que no se ajustan muy bien y da la sensación de que se haya hecho un poco a medias. Y además son preguntas que además surgen ya directamente en la primera partida y es un poco un dolor. Aparte de esto, hay muchas cosas que luego parecen excesivamente estructuradas, excesivamente rupturistas, muy de esto va a pasar A, B y C. Y luego hay algunas escenas narrativas hacia mitad de la campaña donde se exige una cantidad de inventiva que no te ha demostrado antes el juego. Entonces, hay aquí un binomio de quiero y no puedo que hace que no lo puedo recomendar especialmente para gente que quiere iniciarse en el rol. Se pueden dar unas impresiones un poco extrañas. Como juego de rol, como ejemplo de lo que es un juego de rol, carece de cosas. Porque aparte de que te dé los historiales, los personajes y evidentemente el rol te lo puedes hacer tú mismo, no tiene demasiadas incentivas para rolear. O sea, no ganas nada especialmente roleando. O sea, no existen metamonedas, hay unas metamonedas que son inspiración, que te permiten hacer tiradas con ventaja, con desventaja y ventaja y desventaja. Pero que te permiten hacer inclusiones narrativas, perdón. Pero a pesar de ello, no se hace tanto hincapié como debería, quizás para lo que sería un juego de rol. Y como juego de táctico es un poco pobre. Además de que la estructuración que tiene con respecto al combate provoca problemas. Jugamos la partida 5. Es un poco un número excesivo para lo que te propone el juego. Yo creo que este juego funciona un poco mejor con 3 jugadores, 2 jugadores y el máster llevando un PNJ, cosa que más o menos parece lo sugerido. Los componentes que vienen son para 2 jugadores. O sea, porque realmente necesitas tener 6 dados por jugador, más los 6 dados de horror, por si acaso, por jugador. Vienen componentes solamente para 2 personas. Esto evidentemente no es ningún problema, porque acabamos tirando de dados de 6 que teníamos por casa, que casi todos los roleros tienen. Pero es un problema añadido. O sea, que sepáis que vais a necesitar componentes aparte de los que vengan en la caja. Que además en la caja te dicen que utilices un dado, el otro. Bueno, ya te sugieren un poco que a lo mejor puedes llegar a necesitar componentes, afortunadamente. Luego, además, en las escenas de combate podría resultar un poco caos. Principalmente porque no hay un turno definido entre los jugadores. Habría que intentar más o menos meterlo vosotros. Porque todos los jugadores hacen todas sus acciones hasta que deciden o pasar o quedarse con dados para poder hacer reacciones de parada, esquiva, defensa y ese tipo de cosas. Y luego pasa el máster. Nosotros cuando estábamos haciendo la partida, el primero segundo turno estábamos bien, pero ya cuando estábamos con el tercero ya empezaba a ser muy caótico, porque la gente empezaba a hacer turnos cuando los demás y llegaba un momento en que era todo bastante descontrol. Sobre todo con tanta gente pisándose. A lo mejor habría que estructurar esto un poquito. Lo único que pasa es que hay algunos personajes que tienen el tema de ayudar a los demás mientras hacen cosas, o hay cosas que les disparan habilidades y se vuelve bastante complejo. Así que mi opinión en general es, tiene cosas de rol táctico, no acaba de cumplir del todo con el tema del rol táctico, tampoco con el rol narrativo, es una amalgama un poco extraña, no sé cómo saldrá el juego básico. Y hasta aquí, esto es Arkham Horror, el juego de rol manual básico, el abismo insaciable. Y bueno, puede ser que, evidentemente, si ya lo tenéis, esto entra por los ojos. Entonces entra por los ojos. En cuanto lo saqué de la mochila, tenía 5 voluntarios enseguida. De hecho, los componentes es lo mejor que tiene. Las reglas requieren que se cuecen un poco más. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.